prensa italiana lo llenó de elogios tras su gol infernal ante Inter. La ciudad de Milán todavía respira el aire caliente que dejó el derbi della Madonnina. Una jugada encendió el estadio y cambió la conversación en toda Italia. El protagonista fue Pervis Estupiñán, autor de un golazo que definió el partido. Y desde ese momento, el nombre del ecuatoriano empezó a recorrer todas las redacciones deportivas. El Milan se impuso por 1-0 frente al Inter en un duelo cargado de tensión. Pero el resultado quedó marcado por una acción que todavía se repite en análisis televisivos. El ecuatoriano se lanzó al ataque con decisión y terminó firmando el momento de la noche. Fue un golpe certero en el corazón del clásico. Y también una declaración de carácter dentro de uno de los escenarios más exigentes del fútbol. Cuando el balón entró, el estadio explotó y el silencio cayó sobre el sector rival. El impacto del gol no solo se sintió en la grada, también generó una ola de comentarios en la prensa italiana. De inmediato comenzaron a aparecer análisis sobre el presente del ecuatoriano. Muchos coincidieron en algo muy claro: el lateral vive su mejor etapa desde su llegada a Milán. Los periódicos deportivos más influyentes no tardaron en reaccionar. En las páginas de la Gazzetta dello Sport y Corriere dello Sport aparecieron elogios directos. Ambos medios remarcaron que el ecuatoriano atraviesa su momento más sólido desde que aterrizó en el club. Las dudas iniciales parecen haber quedado atrás. Hoy el discurso apunta hacia la consolidación del defensor. Durante meses existieron rumores sobre una posible salida temprana del club. Algunos reportes mencionaban que el Milan analizaba venderlo para equilibrar cuentas. Pero lo ocurrido en el derbi della Madonnina cambió el tono del debate. Ahora los analistas hablan de un futbolista que finalmente encontró su lugar. Y el argumento principal gira alrededor de su evolución dentro del campo. Los especialistas destacan sobre todo su despliegue físico constante. En cada partido se le ve recorrer la banda con intensidad. Esa energía ofensiva se ha convertido en una de sus principales armas. Pero no se trata solo de correr. También existe una lectura del juego que ha ido creciendo con el paso de los partidos. El ecuatoriano logró adaptarse al rigor táctico del calcio. Y esa adaptación no es un detalle menor dentro de la Serie A. En esta liga, cualquier error defensivo puede terminar en desastre. Por eso los analistas valoran su crecimiento en la fase defensiva. Su capacidad para retroceder y cerrar espacios ha mejorado notablemente. Ese progreso se ha convertido en una de las razones centrales para defender su continuidad. Los periodistas italianos sostienen que ahora se ve un futbolista mucho más completo. No solo aparece en ataque, también responde cuando el equipo necesita orden en defensa. Ese equilibrio lo vuelve una pieza cada vez más importante dentro del esquema del Milan. El gol ante el Inter se transformó en un símbolo de ese crecimiento. No fue una acción aislada ni un accidente del partido. Los comentaristas lo describen como el resultado de un jugador que se siente dueño de su banda. Cuando vio el espacio, avanzó sin titubeos. Y terminó definiendo con una técnica que sorprendió a todos. Marcar en un clásico como este nunca pasa desapercibido en Italia. Mucho menos cuando se trata del derbi della Madonnina. Los medios remarcan que convertir en un escenario así tiene un peso enorme. Para el ecuatoriano significó una inyección de confianza. Y también una señal clara de que está listo para asumir protagonismo. En programas deportivos se escucharon comentarios muy directos sobre su rendimiento. Algunos analistas señalaron que finalmente aparece el futbolista que dominó la Premier League. Ese recuerdo volvió a instalarse en la conversación. Porque muchos creen que ese nivel empieza a reaparecer ahora en Italia. Y el gol ante el Inter fue la prueba más visible. El impacto del tanto también llegó a las plataformas de estadísticas. El portal SofaScore analizó su rendimiento en el partido. El ecuatoriano recibió una calificación de 7.6 tras su actuación. Un puntaje que refleja su participación activa en el juego. Y que confirma la buena impresión que dejó su actuación. Pero el análisis no se quedó solo en ese partido. Los especialistas comenzaron a observar su evolución en los últimos encuentros. En varios informes se destaca la constancia que viene mostrando. Partido tras partido se le ve más confiado. Esa continuidad empieza a consolidar su presencia en el equipo. También existe un punto que la prensa italiana menciona con insistencia. Encontrar laterales izquierdos con ese perfil no es sencillo. Jugadores capaces de atacar y defender con la misma energía son escasos. Y en el mercado actual suelen tener precios elevados. Por eso algunos periodistas recomiendan que el Milan piense bien antes de dejarlo ir. El club había evaluado movimientos financieros para reforzar otras zonas.
Dentro de esos planes aparecía la posibilidad de desprenderse del ecuatoriano. Sin embargo, el panorama empieza a cambiar. El rendimiento reciente obliga a reconsiderar cualquier decisión, porque el equipo podría perder a un jugador en crecimiento. En los análisis se menciona con frecuencia su vocación ofensiva. No se trata solo de subir por la banda. También participa en la construcción de jugadas. Su presencia abre espacios y obliga a retroceder al rival. Esa presión constante se vuelve una herramienta valiosa para el Milan. El gol frente al Inter reflejó precisamente ese instinto ofensivo. Cuando apareció la oportunidad, el ecuatoriano no dudó en sumarse al ataque. La jugada terminó con una definición que dejó sin reacción al arquero. El estadio celebró con fuerza. Y el partido quedó marcado por ese momento. Las redacciones deportivas italianas interpretaron el tanto como un mensaje. Un mensaje que habla de confianza y de crecimiento. Después de un periodo lleno de dudas, el defensor respondió dentro del campo. Y lo hizo en el partido más observado de la ciudad. La transformación del discurso mediático fue evidente. Hace algunos meses se hablaba de adaptación incompleta. Hoy los comentarios resaltan su madurez futbolística. Ese cambio de percepción refleja lo que sucede en el terreno de juego. Un futbolista que se siente cada vez más cómodo. Los analistas también valoran su lectura para cerrar espacios. Esa capacidad defensiva era uno de los puntos más discutidos. Pero en los últimos partidos ha mostrado mejoras claras. Sus coberturas resultan más precisas. Y su posicionamiento se ajusta mejor al sistema del equipo. El calcio exige concentración permanente en defensa. Cada movimiento puede definir una jugada. Por eso el crecimiento del ecuatoriano en esa faceta se considera fundamental. Ahora su aporte no se limita al ataque. También participa en el equilibrio general del equipo. La combinación entre potencia física y disciplina táctica empieza a dar frutos. En varios análisis se menciona ese equilibrio como la clave de su momento actual. Cuando avanza por la banda, lo hace con decisión. Y cuando el equipo retrocede, responde con responsabilidad. Esa evolución explica por qué muchos periodistas italianos cambiaron su postura. Antes existían dudas sobre su continuidad. Hoy varios especialistas defienden su permanencia en el club. Consideran que el Milan podría perder una pieza importante si decide venderlo. Además, el mercado europeo no ofrece demasiadas opciones similares. Laterales con proyección ofensiva y resistencia física son altamente cotizados. Sustituir a un jugador con ese perfil podría resultar muy costoso. Por eso algunos analistas insisten en priorizar lo deportivo sobre lo financiero. Mientras tanto, el nombre de Pervis Estupiñán sigue resonando en Italia. Su actuación en el derbi della Madonnina quedó grabada en la memoria reciente. Fue un momento que definió un partido, pero también un punto de inflexión en su historia dentro del club. El gol frente al Inter no fue solo una jugada espectacular. Representó la confirmación de un proceso de adaptación. Después de meses de trabajo, el ecuatoriano empieza a mostrar su mejor versión. Y la prensa italiana lo reconoce abiertamente. Las páginas deportivas siguen preguntándose qué vendrá después. Si el ecuatoriano mantiene este nivel, su importancia dentro del Milan crecerá todavía más. Los analistas observan con atención cada actuación, porque la evolución parece ir en la dirección correcta. La gran pregunta que empieza a circular en el ambiente futbolístico es inevitable. ¿Seguirá regalando actuaciones memorables con la camiseta rosonera? El tiempo dará la respuesta. Pero una cosa ya quedó clara en el derbi della Madonnina: Pervis Estupiñán acaba de firmar una noche que Italia no olvidará fácilmente.